Frente a la justicia, Nicolás Maduro y su esposa sí tendrán que enfrentar varios cargos en su contra. ¿Qué podrá suceder el día de hoy? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría determinar la justicia de los Estados Unidos en contra de todavía el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro? Vamos a analizar también, geopolíticamente hablando, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Qué efectos va a tener en el contexto internacional también? Y que ya ha tenido, además, esta captura y la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Estamos en este momento justamente con Javier Vizcarra, analista internacional, para abordar este tema. ¿Cómo se analiza geopolíticamente hablando la captura de Nicolás Maduro? Bienvenido. Gracias, Vania. Buenos días a la gente de Bolivisión. Primero, un dato de contexto. La crisis que atraviesa el derecho internacional es evidente. Lo vemos en la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, en la amenaza china a Taiwán, pero sobre todo en el deterioro de los organismos multilaterales que no encuentran alternativas para ofrecer soluciones a este tipo de controversias. Pero lo de Venezuela puede mirarse en 4 ejes. El primero, sin lugar a dudas, el hecho concreto de la detención de Nicolás Maduro, que obedece a una posición, digamos, de la política exterior norteamericana. Ellos ven que el derecho penal extraterritorial puede aplicarse cuando sucede que afectan a sus intereses temas de narcotráfico o terrorismo. Ese es un primer punto. Ahí te paro sí, un claro. momentito. Entonces, estaríamos hablando, y pongamos este contexto, justicia versus soberanía. Ese es un buen punto. Y ahí es donde quiero ir, exactamente. Primero, esa decisión que forma parte del corolario Trump, es decir, donde centran el tema de atención en la lucha contra el crimen organizado transnacional, produce esta situación. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Varios países de América Latina, algunos por lo menos alineados al socialismo del siglo XXI en caída libre o de izquierda, se han pronunciado en contra de los sucesos porque, claro, el argumento es que viola la soberanía, en fin, hay una, intervención y que afecta a la determinación de los pueblos. Pero está el tercer eje del que te iba a hablar. Los doctrinarios del derecho internacional dicen que evidentemente este tipo de situaciones afectan estos temas, pero olvidan que Venezuela durante más de un cuarto de siglo, 26 años para ser concretos, han vivido bajo un régimen que ha conculcado sus derechos, ha producido una diáspora de casi 8 millones de personas que obviamente muestran claramente la situación en la que se encuentra, de crisis humanitaria en la que se encuentra Venezuela. Entonces, la discusión entre apoyar este tipo de decisiones de los del crimen organizado transnacional que se escudan en la soberanía para detrás de ese escudo conculcar los derechos de los pueblos, hace que el derecho internacional tenga que encontrar pronto una solución nueva. No está funcionando actualmente como concebimos. Y el cuarto punto, ¿qué dice Bolivia? Y eso es lo que nos interesa. Bolivia se inscribe, el comunicado del gobierno boliviano ha sido claro, en tener al ciudadano en el centro de la situación. Es decir, precautelar los derechos de la ciudadanía, y el gobierno boliviano lo ha expresado claramente. Lo que se está buscando es que ahora se apoye el retorno a la democracia de Venezuela. ¿Es la lucha contra el narcotráfico o hay algo más que le interese a Estados Unidos? Evidentemente, quienes han estado analizando el tema ven varias aristas en la decisión norteamericana de intervenir. Una de ellas es, por supuesto, la lucha contra el crimen organizado transnacional, sin ninguna duda. También está el tema de los recursos naturales de Venezuela, y concretamente el petróleo, y lo ha dicho claramente el presidente Trump. Habrá que ver si ese interés es en intentar que Venezuela recupere la soberanía de sus recursos y los administre. Se han sentido afectados por algunas decisiones de Venezuela y se la van a cobrar, digamos. Pero después, suponemos que el retorno del manejo de sus recursos naturales debe volver a la decisión soberana de Venezuela. ¿Hubo traición?
Ese es un buen punto. La forma tan meticulosa en la que los americanos han ingresado con esa fuerza, con Delta Force, es impresionante. Una precisión que va más allá de las películas inclusive. Sabían todo, ¿no? Sabían absolutamente todo. Entonces da un tufillo a traición porque, claro, hay 50 millones de dólares que estaban ofrecidos. No sabemos, no se ha dicho nada de eso, pero podría probablemente haber algo de eso. No se puede nada más que especular al respecto. Ahora, las Fuerzas Armadas de Venezuela, con una reacción tardía, ¿no? Porque ha llamado mucho la atención también ello, han señalado de que se ha matado a sangre fría a el cuerpo de seguridad de Nicolás Maduro. Pero no hay imágenes de esto. No hay imágenes, solo es versión de la gente de Venezuela que está hoy, digamos, manejando el país. No sabemos cuál es el destino de Delcy Rodríguez en materia de manejar realmente el país. Trump ha dicho que van a seguir ellos tutelando el desarrollo administrativo de Venezuela. Está conflictivo. Sí. El tema da para varios días porque tiene que tener un desarrollo que ojalá no sea cruento. ¿Podría ser el inicio del declive o la caída del régimen chavista? Definitivamente. Yo creo que estamos asistiendo a la etapa final del socialismo del siglo XXI. No creo, francamente, que ya ni el mundo, ni siquiera los venezolanos puedan resistir la continuación de un régimen que ha conculcado sus derechos. ¿Puede haber transado Delcy Rodríguez con los Estados Unidos o va a tener que hacerlo? A mí personalmente me daría la impresión, no con Estados Unidos, transar con el mundo entero en una salida que tiene que ser el retorno a la democracia. Se han conculcado se han, digamos, desconocido los resultados del 2018, del 2024 que han sido evidentes, las papeletas han sido escondidas y nunca hubo un recuento de votos y lo han reclamado varios países en América Latina. De modo que esa salida pareciera ser la más probable. Llamar otra vez a elecciones en un momento de crisis económica muy fuerte en Venezuela pareciera ser no una de las más felices ideas. Ahora, Donald Trump ha anunciado el retorno de las empresas petroleras, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo va a permitir Venezuela además? Existían ya contratos internacionales que vinculaban a Chevron y otras organizaciones petroleras internacionales, transnacionales quiero decir, que ya estaban en Venezuela. Seguramente la nueva administración de Caracas va a revisar esos documentos y no es fuera de lugar que se recupere la presencia de estas importantes empresas transnacionales en Venezuela. Ahora, ¿cómo podría y cómo se va a pronunciar además, se van a pronunciar las Naciones Unidas, ¿no? El Consejo, que debería haber sido convocado de emergencia, lo que denunciaban algunos. Al principio de esta entrevista te decía que hay una crisis muy fuerte en el sistema multilateral, en los organismos internacionales, que tienen que revisarse, tienen que autocriticarse, porque no están pudiendo dar respuestas ni a la guerra en Ucrania, ni a lo que pasa en el estrecho de Taiwán, ni en muchos puntos de conflictos del planeta, y tampoco lo van a hacer en este caso, porque si llegara el tema al Consejo de Seguridad, Estados Unidos tiene el veto. Lo mismo que en el tema de la guerra a Ucrania, Rusia y China tienen el derecho a veto. Esa obsolescencia del derecho internacional enfocado en las decisiones del Consejo de Seguridad es algo que seguramente se va a revisar ahora mismo que ya la crisis ha tocado fondo en el multilateralismo, en el cual Bolivia se inscribe, cree en el multilateralismo, pero uno que realmente dé soluciones concretas a situaciones como la presente. Estados Unidos y Donald Trump ya incluso ha advertido a otros presidentes, ¿no? Concretamente a Petro. Así es, uno de ellos Petro. ¿Podría hacer estas intervenciones en otros países? ¿Tiene la autoridad para hacerlo? Bueno, digamos que autoridad, ese es un tema muy amplio, pero lo que sí es que ha advertido y tiene varios puntos en los que ya hace mucho tiempo viene amenazando. Uno de ellos, por ejemplo, es Groenlandia. Ya Dinamarca se ha declarado como un país, el único país de la Unión Europea que ha señalado que está amenazada por el régimen de Donald Trump. Pero hay otros puntos, el de Panamá, su presidente ha dicho que Panamá, el canal de Panamá es absolutamente soberano
y que no van a permitir, pero el no van a permitir ante una fuerza cuando es tan fuerte como la de Estados Unidos es realmente preocupante. En el caso de Petro ya ha anunciado Marco Rubio, el secretario de Estado, que van a mantener la buena relación que tienen con su gobierno porque saben que esta es institucional y que las posiciones de Petro probablemente no vayan a reflejar los acuerdos institucionales que se tiene con ese país. Yo creo que van a tener paciencia, nada más que es una, vamos a decirles, algunos analistas dicen bravuconada de Trump y que por supuesto esa amenaza conlleva una situación como la que estamos viviendo y claro, tiene que preocupar. Y esa repercusión también se ha sentido en Bolivia, ¿no es cierto? Hay quienes se preguntan, ¿qué va a pasar con Evo Morales? ¿Tendrá intenciones Donald Trump o interés el país del norte en realizar una intervención como estas? Y ahí sumo el retorno de la DEA. No creo, yo creo que Bolivia tiene otras características. Todavía el control de la producción de la hoja de coca, aunque está elevadísima, los datos hablan de 34.000, pero son más de 40.000 y quizás más hectáreas cultivadas de hoja de coca en el país, en un sistema de monitoreo que tiene sus deficiencias, que el satélite no lo abarca todo, que los procesos de control al interior del Estado no son reales, los proporciona el gobierno y el gobierno anterior sabíamos que está vinculado a quienes están detrás de la producción de la hoja de coca. La producción de cocaína es muy alta, sí es cierto, pero son temas que todavía son controlables, que Bolivia puede controlar, que no son el mismo tema de Venezuela o el mismo caso de Colombia. El caso de Bolivia es diferente. Yo no vería ese peligro en Bolivia. Yo creo que el gobierno boliviano y la justicia boliviana van a terminar consolidando una situación de justicia en esa región a la que tú te refieres. Gracias por haber estado con nosotros. Vania, definitivamente para mí un placer. Es importante hacer este análisis para que la gente entienda un poco mejor todo lo que está sucediendo.